Hola, bienvenidos a Our Journey. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el ayuno. ¿Qué es ayunar? Es limitarse de alimento o líquido, pueden ser ambos o solamente uno, por una cantidad prolongada de tiempo por una razón específica. ¿Por qué ayunamos como hijos de Yahweh? Bueno, razón número 1. Porque es una manera de conectar con Elohim, Rúa con Rúa. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Adón, un espíritu es con él. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de Rúa es vida y paz. Razón número 2. Porque es un mandato. Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mateo 9:15. Yahshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Razón número 3. Para crucificar la carne. 5:16 al 26. Digo pues, andad en el Ruá y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruá, y el del Ruá es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Ruá, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto de Ruá es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Ruá, andemos también por el Ruá. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Ruá la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Razón número 4. Porque trae liberación, sanación, abre las puertas de los cielos. Y tengo testimonio sobre eso. Ayunando por liberación, tuve una experiencia de liberación súper bonita que no pensaba que podía ser así. No he terminado de grabar el video que quiero grabar, que habla sobre el ego, la vanidad, la prepotencia, porque creo que no me he concentrado en hablar sobre esos temas y también he seguido aprendiendo más sobre ellos, pero tampoco me he dedicado a escribirlo, así que my fault. Pero hablando de ese tema, que no lo he conversado completamente con ustedes, pues por esas cosas yo estaba pidiendo en ayuno, que fue algo que Yahweh me mandó a hacer a través de un sueño, que me dejó ver a través de ese sueño que estaba fallando en esas cosas. Y eso estaba rompiendo la intimidad con él. Entonces, en ese ayuno estaba ayunando por liberación y dentro de esos ayunos hubo sanación. Porque para actuar de esa manera hubieron cosas que hirieron mi corazón. Entonces, él sanó primero lo que me hizo actuar egoísta, vanidosamente, escuchándome, dejándome expresar mi razón por la cual decidí ser egoísta, pero asimismo mientras en la oración me desahogaba, me enseñó a perdonarme y a perdonar a los que pues me hirieron para que entonces yo tomara esa decisión de actuar de esa manera. Y luego, mientras seguía ayunando, en uno de los servicios que se hizo en la casa de uno de nuestros hermanos, Yahweh
empezó a hablar lengua dentro de mí, sin yo decirlas hacia afuera, sino dentro de mí. Yo las escuchaba, yo las sentía, pero no las hablaba. Y escuchaba cómo Yahweh decía dentro de mí a esos espíritus que Yahshua HaMashiach reprenda, que ya no tenían cabida conmigo, que ya ese era su límite y lo reprendía. Así que el ayuno es súper importante porque sana, porque libera y abre las puertas de los cielos. Esther, capítulo 4, verso 15 al 17, capítulo 7 y el capítulo 8 hablan sobre el ayuno de 3 días que ella hizo para presentarse ante el rey. Como es muy largo, no le vamos a estar dando de lectura, solamente el capítulo 4, verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Yo no creo en esa la numerología, porque la numerología tiene que ver con lo oculto, pero hemos aprendido en la palabra que los números tienen significados también, pero eso lo tiene que confirmar la palabra. Y en estos números de los capítulos y los versos que se menciona de Esther, habla sobre el número 4, y el 4 significa cambio. Ese fue el año en que Yahshua nació. 1 más 5 es igual a 6, el número del hombre, y 1 más 7 es igual a 8, que es eternidad. Cuando uno ayuna, hay un cambio en ti. Y eso de la carne, esa humanidad, deja de gobernar para que lo espiritual crezca en ti y puedas estar en la eternidad de gozo, no en la eternidad de dolor. Ayunamos por obediencia. Deuteronomio capítulo 28, verso del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, que todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. También lo hacemos para subir de niveles espirituales. Como estamos haciendo que nuestra carne mengue, el espíritu crece. Entonces es un escalón espiritual que alcanzamos, si así a Yahweh le place, para tener más intimidad con Él, para conocerlo más, para entender muchísimo mejor su palabra. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido de Rúa, Rúa es. Para subir de niveles espirituales tenemos que ser de Rúa, no de la carne, porque si no, no alcanzamos niveles espirituales, solo alcanzaríamos niveles carnales y estaríamos haciendo lo que menciona en Gálatas capítulo 5 de las obras de la carne. Ya que aprendimos sobre por qué es que se ayuna, qué es lo que hace el ayuno, vamos a irnos para unos ejemplos bíblicos del ayuno. Vamos primero para el ayuno de Yom Kippur. Se encuentra en Levíticos capítulo 23, verso del 26 al 32. También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes en la tarde,
de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El ayuno de Yom Kippur es una fiesta solemne de Yahweh y un estatuto perpetuo en el cual nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos en el año. Y le pedimos a Yahweh de todo corazón, con toda nuestra alma, que nos perdone de todas esas transgresiones. Es una purificación. En este ayuno se limita el alimento por un día entero, empezando de la tarde del día 9 y culminando a la tarde del día 10. Es el calendario hebreo, no es como nosotros lo conocemos. Un día para nosotros es hasta las 12 de la noche, pero hebreamente, bíblicamente también, es de tarde a tarde. Lo único que aquí es opcional es el beber agua o no, porque es un ayuno en el cual uno se aflige de todo nuestro corazón y puede ser que te dé sed o maybe no. Eso uno lo habla con Yahweh. Una vez se hizo el ayuno de Yom Kippur y lo hice con agua, la otra vez lo hice sin agua y así lo he hecho. El último año lo iba a hacer sin agua, pero Yahweh me dijo que bebiera agua. Obedecí la voz de Yahweh. El número 2, el ayuno de Esther. Ya leímos lectura a Esther capítulo 4, verso del 15 al 17. Consiste de 3 días y 3 noches, limitarse de todo alimento y de toda bebida. La reina Esther ayunó en intercesión por su pueblo para que Yahweh los librara de la mano de sus enemigos. Ayuno número 3. El ayuno de Nehemías. Este está en Nehemías capítulo 9. En el ayuno de Nehemías se confiesan nuestros pecados en arrepentimiento genuino y se reconoce la gloria y honra hacia Yahweh por sus grandes maravillas. Es un pacto de restauración, limpieza y orden. Es un ayuno para arreglar nuestras prioridades, para poner a Yahweh como el número 1. Ayuno número 4. El ayuno de David. Segunda de Samuel capítulo 12, verso del 15 al 18. Y Natán se volvió a su casa, y Yahweh hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Elohim por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles a él que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Si nos damos cuenta, también el ayuno, además de matar a nuestra carne y vivir espiritualmente, los ayunos son de arrepentimiento, son de intercesión. ¿Verdad? En un momento pues está gruñendo. Ayuno número 5. El ayuno de Nínive. Jonás capítulo 3, verso del 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Elohim fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando dice arrepentirse, no entiendo por qué dice arrepentirse. Podemos entender que pues, es la mano negra de los escribas, como lo dice en los evangelios.
que Yahshua criticó, porque sabemos que en Números 23:19 Yahweh no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. No sé si lo cité bien, pero no es que se arrepienta, es que decide tener misericordia. Ve tu corazón, tus intenciones, tu clamor, el que en verdad te arrepentiste, y un corazón contrito y humillado Yahweh no lo rechaza. Entonces no es que se arrepienta, es que tiene misericordia y te da un tiempo de gracia para que te corrija. Pero si ese tiempo de gracia solamente te corregiste en el momento y luego viste hacer lo mismo o hasta peor, el castigo sigue sobre tu cabeza. Y si ese arrepentimiento fue por miedo por 3 días, un ejemplo, pues ese castigo va a ir tarde o temprano. Nínive terminó siendo destruida. Este ayuno no se come ni se bebe, como muy bien los versos dicen, y hasta los animales están incluidos en el ayuno. Es un ayuno de arrepentimiento y para buscar la gracia de Elohim. Ayuno número 6, el ayuno de Daniel. Daniel tuvo 2 tipos de ayuno. Está Daniel capítulo 1, verso 12, capítulo 9, verso 3 y capítulo 10, verso del 2 al 3. En uno, él ayunó por 10 días, comiendo legumbres y agua. El ayuno es alimentarse de alimento o líquido por un periodo de tiempo, así que Daniel se limitó de ciertos alimentos sin dejar de comer, y eso también es ayunar. Es como yo dejar de usar Instagram, pero usar YouTube, usar Pinterest y todas las demás redes, porque la más que a mí me consume tiempo o la más que estoy sin control es esa. Ayuné de una sola red social porque eso me afecta. Igualmente, la carne del rey y todos esos vinos, eso estaba dedicado a los dioses. Y aunque un dios es de madera, pero ya está dedicado a algo pagano, algo que sabemos que está mal. Entonces, de cierta manera afecta a tu cuerpo, aunque creas que no. Entonces, pues él decidió hacer ese ayuno. Pero también está el segundo ayuno, que fue completamente sin nada, sin comida y sin bebida. El ayuno de Daniel nos enseña que el ayuno existe para nuestra limpieza y purificación, y la purificación de todo lo que en el mundo nos contamina. Y que el ayuno nos lleva a un nivel espiritual alto, en el cual nos da revelaciones de calibre alto, porque nos estamos negando a nosotros. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Lucas capítulo 22, verso 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Daniel hizo el ayuno sin nada de comer y nada de beber, fue cuando el ángel se le apareció a él y le dio la revelación de las 70 semanas. Así que los ayunos son poderosos. Número 7. El ayuno de Yahshua. Mateo capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínate, a veces ayunamos 1 hora o 3 y nos da hambrecita. Imagínate cómo sería 40 días y 40 noches sin comer. El ayuno de Yahshua nos enseña a romper ataduras y mantenernos firmes en Yahweh. Nos enseña a cómo tener dominio propio de la carne y que en ayuno vencemos la tentación. ¿Te has preguntado por qué cuando ayunas te da hambre o sed en extremo? ¿O es cuando más piensas en comida? ¿O es cuando más piensas en tomar agua o algún refresco o alguna otra cosa que dijiste que no? O cuando ayunas de las redes sociales, cuando más tienes esa ansiedad y esa ansia por usar tu celular. Pues pasa que es una prueba. Ayunar es una prueba. Estamos mostrando sumisión a Yahweh y al enemigo no le gusta eso.
le gusta que seamos rebeldes igual que él. El enemigo no te va a dar hambre, pero Yahweh lo permite para que tu fidelidad a Yahshua salga a flote y el enemigo sea avergonzado como pasó con Job. Así que con todo y hambre, ayuna, porque verás las puertas de los cielos abrirse, pero eso solo se sabrá si lo intenta. Un consejo que nos da mucho la líder de donde yo me congrego es que cuando vayas a ayunar, las horas que dijiste, aunque sea una hora como mínimo, porque 5 minutos de ayuno es algo fácil, es que le hables a Yahweh que vas a intentar y que Él te ayuda. Porque intentar, ya le estás diciendo a Yahweh con esa palabra que eres débil. Que puede ser que llegue, puede ser que no. Y eso es sinceridad. Pero cuando le dices a Yahweh, voy a llegar hasta la hora, ya hay un compromiso, es un pacto, so es obligatorio que llegue. Así que, por eso mejor, dile intentar. Porque a veces una hora es fácil, no te da hambre. Pero a veces una hora te da hambre como si no hubieras comido por 3 días. El ayuno no tiene que ser así de largo como los ejemplos bíblicos que se trajeron. Hay más ejemplos, pero si los pongo nunca terminamos. Puedes empezar con una hora como mínimo, como ya dije, e ir aumentando con el tiempo. Y como Yahweh disponga en tu corazón. Si nunca habías ayunado y Yahweh pone en tu corazón que ayunes 3 horas, hazlo. Y pídele que te ayude a llegar a hacer esas 3 horas. ¿Por qué dije que una hora y los 5 minutos? Porque 5 minutos, eso es fácil. Una hora, ya la carne se empieza a cansar. Esperar 5 minutos a que te den una receta de la farmacia, a veces ni se siente. Esperar una hora, se siente un montón. Ya no sabes ni de qué manera sentarte en la silla, ni qué más ver en tu celular para esperar tranquilo a que te den la pastilla que fuiste a buscar en la farmacia. Pues así es igual. 5 minutos puede ser maybe un devocional, en el cual uno reflexiona, en el cual ahí uno habla con Yahweh y empieza la intimidad. Pero un ayuno es una sumisión total. Y 5 minutos se van rápido. Una hora ya hay que esperar un poco más. Es una entrega más grande. Es un sacrificio. Ahora vamos para los tipos de ayuno. Es algo cortito. Ayuno total, como lo hizo en Esther, como se hace en Yom Kippur. Eso no come ni bebe. El ayuno parcial, como dice en Daniel 9:3. El ayuno con agua. El ayuno de actividades, que pues voy a ayunar de, como ya dije, ejemplo, de estar usando el celular por una semana. No tengo celular por una semana. Pues ese es un ayuno de actividades. No voy a jugar más en el Xbox por 3 días porque pues me está consumiendo mucho tiempo, porque me está quitando mi tiempo con Yahweh, porque tengo algún examen importante que hacer. Eso también es un ayuno. El ayuno con agua pues limitarte de la comida, pero tomas agua de vez en cuando. Tampoco es tomarte un galón, pero si te da sed, pues tomas agüita para quitar esa sed. Y el ayuno parcial, pues son algunas horas, no estás todo un día entero. También está el ayuno, el intervalo. Ayunas 3 horas, comes y ayunas más horas y lo retomas. Sabes que el ayuno tiene flexibilidades, porque Yahweh entiende nuestros cuerpos, entiende nuestros corazones, entiende nuestro estilo de vida, entiende que no es fácil, porque Él ayunó 40 días y 40 noches, dándonos a entender que si Él pudo ayunar, nosotros también podemos ayunar. Así que siempre que vayas a ayunar, preséntate ante Yahweh para que Él te dé la fuerza y el dominio propio para el tiempo que estarás en ayuno. Te aconsejo que empieces tu oración diciendo: Yahweh, ayúdame. Intentaré ayunar de tal hora a tal hora, porque a veces no es fácil. Hay momentos en los cuales yo he ido y yo le digo a Yahweh, voy a ayunar hasta tal hora, porque me siento confiada
y lo siento en mi cuerpo, pero hay veces que no. Y pues le digo, ayúdame, porque muchas veces no te da hambre, pero después viene un pensamiento de, ay, qué rico sería comerme tal cosa. O vamos en automático y abrimos la nevera. Y pues, eso sucede. Recuerda, somos humanos, no perfectos. El esfuerzo él lo ve y lo toma en cuenta. Porque en el esfuerzo está la obediencia y en la obediencia hay bendición. Hasta aquí el video, espero que sea de mucha ayuda para ti que estás empezando a ayunar o que ya llevas un tiempo ayunando. Con esta enseñanza del ayuno aprendí que hay varios ayunos y que no solamente es ayunar por ayunar, es el ayunar con propósito. Y que, perdonen, podemos hacer los ayunos que nuestros hermanos hicieron, que están aquí para ciertas situaciones en específico. Y así poder vencer, porque hay momentos en los que tenemos situaciones y no sabemos qué hacer. Pues hay ayuno de liberación, hay ayuno para esto, para que uno tenga la idea de por lo que puede ayunar y cómo lo puede hacer y tener la esperanza, tener esa fe que va a suceder. Porque es importante ayunar con propósito y con fe, porque si no hay propósito, si no hay fe, la fe fue lo que sanó a los enfermos. Aparte, obviamente, primero el poder de Yeshua. Pero lo que quisiera que esa fe, que ese milagro sucediera fue la fe. Porque la fe está dispuesta a creer. Así que hasta la próxima. Chao, chao.